Hola, buenos días a todas y bienvenidas a Tu Salud Femenina. En este episodio especial conmemoraremos el Día Mundial de la Anticoncepción, un día que nos invita a la reflexión sobre el poder y la importancia de tener opciones en nuestras manos como mujeres. El lema de este año es el poder de las opciones. No es simplemente una frase, es un llamado a la autonomía, a la toma de decisiones informadas y al esfuerzo colectivo para garantizar que cada persona tenga el derecho de elegir el método anticonceptivo que mejor se ajuste a su vida y a sus aspiraciones. En este episodio nos adentramos al mundo de la anticoncepción de la mano de mi amiga Ángela Maimí, matrona y sexóloga. Una suerte para las mallorquinas tenerla cerca. Con ella exploraremos la historia, los descubrimientos y los avances de la reproducción sexual de las mujeres, hablaremos de las necesidades de una buena educación sexual, así como tener las herramientas necesarias para tener decisiones informadas. Porque al final del día es el poder de la opción lo que nos permite trazar nuestro propio camino de la vida. Así que, mujeres, vamos al lío. Pero antes, que nos cuente ella misma quién es. Hola, suerte la mía de tenerte conmigo. Pues nada, yo soy Ángela, como ha dicho Sandra, y soy matrona desde hace muchos años, no, desde hace unos 12 años, y hace muy poquito, desde un poquito antes de confinarnos a todos, me cambié a primaria. Antes siempre había estado en paritorio. Y me di cuenta de ese vacío que hay, ¿no? Dentro del sistema en la mujer en general. En la mujer en general durante el embarazo, la menopausia, pero la anticoncepción es una cosa que me explotó la cabeza. Entonces he empezado a hacer así charlitas y cosas para las niñas y para las mamis y todo. Y a ver qué os parece lo que os cuento. Muy bien, Ángela, te va a tocar hablar un poquito más alto, ¿vale? Para Vale, escucharlo vale. bien. Pero Sí. vamos a ello. Vamos a empezar vamos hablando un poquito del pasado, ¿vale? ¿Cuál consideras que fue el punto de inflexión para la historia de la anticoncepción que más impactó a las mujeres? Desde siempre, siempre ha habido métodos anticonceptivos que están datados, ¿no? La edad antigua, Egipto, tal, pero creo que todo lo que hemos estudiado un poquito de anticoncepción, ¿me escuchas bien, Sandra? Sí. Sí, estamos de acuerdo en que fue en la década de los 60, ¿no? Ese boom de publicidad de la pastilla y esa que fue también, estuvo de la mano, ¿no? Con ese movimiento hippie, y que tú lees bibliografía y se asocia con la liberación sexual de la mujer. Yo ahí, bueno, creo que todavía no nos hemos liberado realmente a nivel social, pero bueno, sí que se abrió un poco la puerta y ya no era ese hecho de tener, ¿no? Esas relaciones sexuales solo para tener familia, sino también que podíamos elegir si tener familia o no y tener esas relaciones sexuales con penetración por placer, por ejemplo. ¿Vale? Eso sí que fue un boom en la sociedad, en la historia del cambio de mentalidad, ¿no? Con respecto a la sexualidad de la mujer, el poder de elección, ¿no? Que decíamos antes. Bueno, eso, mirar hacia atrás, ¿no? Y ver de dónde parte ese momento en el que la mujer puede empezar a tomar sus propias decisiones y todo ese movimiento que hubo, como dices tú, hippie, ¿no? Con esto de la pastilla, fue como para otro podcast sobre la historia de la anticoncepción, ¿verdad? Porque es Sí, súper da para interesante. mucho. Sí, sí, Venga, sí, vamos sí. con otra, ¿no? Vamos a ver ahora la elección, ¿no? De lo que tú hablabas, ¿no? Justo llegando a la parte de la elección. ¿Cómo pueden las mujeres determinar el método anticonceptivo más adecuado para ellas? Y sobre todo, esta información se les da toda la información porque sabemos que se nos dan las ventajas, ¿no? Pero se nos da también las desventajas, ¿no? O sea, porque toda medicación tiene sus pros y sus contras. Mm. Con el hecho de que nos digan lo bueno y lo malo, ¿no? Hay aquí un tip en las consultas, y es la falta de tiempo que hay, porque esto nos da para una hora, hora y media, para tú contarle bien a una mujer lo que tiene. Truquitos, ¿no? Que tengo yo, me las repito varias veces. Pero bueno,
Hay que contarlo, ¿eh? Y sé que compañeras y yo, por ejemplo, sí contamos los efectos secundarios. A veces yo he tenido la sensación de que no lo transmitimos bien. No, porque luego me han venido con esos efectos y yo he dicho, ¿te acuerdas que te conté? Y como que no, digo, bueno, pues lo tengo que contar de otra manera para que se quede bien. Pero bueno, el método de elección lo tiene que elegir la mujer. Muchas mujeres en consulta a mí me vienen preguntando, bueno, Ángela, ¿cuál es el mejor? Dime cuál es el mejor y tal. Y es que depende de cada mujer. El método anticonceptivo tiene unos factores, ¿no? De elección y es la eficacia, ¿no? Que se divide en eficacia ideal y eficacia real de ese uso. Ese anticonceptivo puede ser muy eficaz idealmente, pero su uso a lo mejor es un poco más complicadete, o por ejemplo el preservativo, ¿no? Que ahora me lo pongo, que ahora no, que ahora me lo pongo a la mitad y entonces baja esa eficacia, ¿no? Aunque es muy seguro. La seguridad también que tiene esas repercusiones en la salud, que es muy importante decirlo y sobre todo preguntarle a las mujeres, hacerle preguntas, esa anamnesis, ¿no? De esos problemas familiares o esos problemas que tienes de salud para elegir bien un método, porque sí que hay métodos que están contraindicados según para qué mujeres y eso no lo saben, no lo sabemos todas. Y lo importante es qué quiere la mujer, en qué momento está de su vida. No es lo mismo una mujer con 20 años que a lo mejor tiene varias parejas sexuales en el año, o una mujer con 42 que lleva 30 años con la pareja y que ya no quiere más hijos. Entonces, eso es muy importante preguntarle. Yo te puedo decir, para mí el mejor es este, pero es que a lo mejor tú no estás en esa etapa o es una lactancia que no puedes tomar ciertos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante el tú darle esa información y que ella te dé esa información que quieres. Eso es súper importante para la elección de ellas. Por lo que al final la elección de la anticoncepción tiene que ir primero por la elección de la mujer, pero teniendo y sabiendo todo el abanico que hay y sobre todo en qué momento de vida se encuentra ella y a partir de ahí Exacto, poderle ofrecerle las opciones que hay en ese momento de vida. exacto. Haciendo un pequeño resumen, porque esto también sería un tema para entender todos los métodos anticonceptivos, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de los métodos actuales que hay ahora mismo? Simplemente nombrarlos para que podamos identificarlos. Mm. Muy rápido, ¿eh? Que esto es así extenso y nos podemos pegar una hora. Pero hacemos como varias divisiones, ¿no? Por ejemplo, están los métodos. Bueno, a mí me gusta empezar, lo dejamos siempre para el final, pero a mí me gusta el método natural, los métodos naturales, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque luego elijamos otro, para mí es súper importante que tengamos esto muy presente, que lo conozcamos mucho para autoconocernos. Porque los métodos naturales también lo podemos usar para cuando queramos tener hijos o para ver cómo estamos de salud, ¿vale? Entonces están los métodos naturales, que está el método del calendario, que es como ir midiendo ciclos, cuánto nos duran los ciclos, ¿vale? Y bueno, más cositas, restando y sumando días para ver la ventana fértil. Está la observación del moco cervical y vamos viendo según las fases del ciclo, cuándo soy más fértil, cuándo menos. Está el método de la temperatura, que sabemos que cuando ovulamos la temperatura sube un poquitín, ¿no? La temperatura basal, que hay que tomarla antes de levantarnos, siempre en la misma hora más o menos. Y luego está como esa mezcla de todo, que es el método sintotérmico, que cuando algunas es como sumar el calendario, más el moco, más la temperatura, y con eso es como un poquito más fiable. Tenemos como más claro cuándo podemos estar ovulando. También la posición del cuello uterino, ¿no? Entonces, esto sí que es un método anticonceptivo, tiene sus pros y sus contras, como todo, pero sí que es súper importante. Para mí esto lo deberían de enseñar en los coles. Nada más, tienes la menstruación, vamos a enseñarte esto, ves cómo está tu salud, ¿no? Hormonal, tu salud de mujer, y luego ya elegimos otro y vemos lo que más hay o no, nos quedamos con este, pero ese básico, entonces el primero. Luego están los métodos barrera, que la estrella es el preservativo masculino, que es el más conocido. Luego está el preservativo femenino. Y luego dentro de esta, alguna bibliografía sí y otros libros no, ponen el diafragma, el capuchón cervical y los espermicidas, ¿vale? Que se usa con esos tres. Eh,
el preservativo, tanto el condón masculino y femenino, pues esto también previene las infecciones de transmisión sexual. Y es súper importante aquí cuando decimos tenemos más de un compañero sexual, úsalo, porque es importante para la prevención. Más cositas, están los hormonales, que casi que son los más conocidos junto con el condón masculino. Está la pastilla, que hay varios tipos de pastillas que se usa, las que son durante todo el ciclo la misma cantidad de hormonas, otras que dividen el ciclo en 2 fases y otras que lo dividen en 3 fases, ¿no? Un poco así rápido. De esas pastillas, que tienen dos hormonas. También hay unos parches que se cambian semanalmente y un anillo vaginal que se cambia una vez al mes, cada 3 semanas. ¿Qué más cositas? Luego de estas hormonales, también hay otro que es de una sola hormona, que son progestágenos, que se llama como la mini píldora, que es súper conocida a las mujeres lactantes, ¿no? Que es la única pastilla que pueden tomar las mujeres lactantes. Y luego de estos hormonales también está el implante, este implante que se pone aquí en el bracito, que dura 3 años, el DIU hormonal, que también es compatible con la lactancia con mujeres que no pueden tomar, que tienen contraindicado tomar estrógenos. Y luego está el DIU de cobre. El DIU de cobre que no es hormonal, que dura esos 5 años también, y que actúa como, bueno, el útero hace como un rechazo, ¿no? Un cuerpo extraño ahí, se inflama y hace esa difícil embarazo, ¿no? Que se implante el embrión. Luego están los masculinos, que es este condón masculino y la vasectomía, que es, bueno, hay aquí como una lucha de que si es reversible o no reversible. La mayoría de los urólogos te dicen que en verdad no lo es. Igual que la ligadura de trompas, ¿no? Que es una intervención quirúrgica de la mujer, que es un método irreversible. Y hay otro que ya no se habla tanto porque lo han retirado del mercado, porque está así un poco en dudas de las posibles consecuencias que pueda tener para la salud. Bueno, en duda no, hay denuncias, que es el método de SURE, que era como unos muellecitos que se ponían en las trompas y bueno, ha habido un poco de complicaciones y en Europa lo ha retirado. Entonces ese, como ahora, no está. Ah, y se me ha olvidado la inyección de progestágeno que hay de 1 año y de 3 años. Creo que lo he dicho todo y no se me ha olvidado ninguno. Muy bien. Bueno, al final aquí lo que queríamos es que las mujeres entendieran que, wow, ¿no? Que no Hay solamente muchos. hay un tipo de DIU, que hay un DIU que puede ser hormonal o no hormonal, que a la hora de tomarnos la anticonceptiva puede ser oral, por anillo, por implante, es decir, que dentro de donde nos encontremos ahora mismo hay diferentes maneras de tener, ¿no? O prevenirnos, o sea, tener nuestra anticoncepción en busca también si solamente es para quedarnos embarazadas o también lo que estamos buscando es el método barrera, ¿no? Que esto es muy importante que haya quedado súper claro. Muy bien, así haciendo un pequeño resumen, amiga. Vamos ahora un Listo. poco a los mitos. Hay muchos mitos alrededor de la anticoncepción. ¿Cuál es el que más escuchas y que nos puedes decir al respecto en consultas? Sin duda, el que más escucho es el tema de la pastilla, que cuando llevas muchos años tomando, ¿no?, las pastillas, no vas a poder, no va a ser fácil, ¿no? Luego tener hijos, quedarte embarazada y por eso hay muchas mujeres que hacen descansos. Me tomo 2 años, descanso uno, otros 2 años, descanso uno y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque durante los primeros meses o el primer año que nos empezamos a tomar una pastilla combinada, ¿vale? Con progestágeno y estrógeno, tenemos un mayor riesgo de trombosis. Entonces, si yo me tomo esos 2 años, descanso, vuelvo el primer año otra vez, vuelvo a aumentar ese riesgo de trombosis, descansos, otra vez vuelvo. Entonces, no está indicado el descanso y no está evidenciado. O sea, no es verdad que por muchos años que yo me tome la pastilla voy a tener problemas de fertilidad. Ahora, si yo me tomo la pastilla desde los 15 años, es que no sé si yo realmente tenía problemas de fertilidad, porque realmente no sé cómo son mis ciclos. Entonces igual sí, pero ese problema estaba de base. Pero me lo Sí, la dice, no sé, el importancia 90% de las mujeres.
La importancia de conocer nuestros ciclos, ¿no? De conocer si ovulamos, si no ovulamos, ¿no? Claro, Y si en este ciclo hay dolor, no hay dolor, ¿no? Cuánto dura, cuánto tipo de sangrado, cuánta cantidad, de todo esto hablaremos en estos podcasts. sí, lo sé, me Amiga, lo imaginaba. vamos con las innovaciones. ¿Qué avances recientes de anticoncepción consideras más prometedoras para el futuro? Ahora se está, yo creo que el mayor avance, ¿no? Y lo que se está mirando más es por los anticonceptivos de larga duración, para no estar, ¿no? Como muy pendientes de ese día a día o esos olvidos o ese tal. Casi siempre se avanza más en investigación en tema hormonal. También estoy viendo más, bueno, mujeres que forman en método sintotérmico, ¿no? Tanto para una cosa para otra, y hay cada vez más mujeres que me piden esto cómo es y tal, y explícamelo. Y también hay más mujeres que me vienen preguntando sobre los dispositivos estos de mirar la temperatura, de mirar la saliva en el microscopio para ver cuándo soy fértil, cuándo no. Y sí que hay una tanda de mujeres a lo mejor un poquito más jóvenes que están como un poco rechazando más el tema hormonal y mirando estas otras alternativas. Eso O sea es que lo la que yo... innovación va en nosotras, ¿no? Como Va en intentar. nosotras, sí, va en nosotras, porque en ellos, en ellos está la vasectomía, ¿no? Y el condón, ahí esa pastilla, ¿no? Hemos escuchado durante años, hay una pastilla, se está hablando de una pastilla masculina y yo leo artículos científicos y artículos que no son científicos y he cogido, ahora miraré, porque te voy a leer un artículo que no era científico con respecto a la pastilla, ¿vale? Pero he visto, no he leído que como las mujeres las hormonas o sea, la pastilla era como para alterar, ¿no? Esas hormonas nuestras para alterar el ciclo, se empezó a mirar las testosterona, pero claro, la testosterona de los hombres te toca. Entonces vamos a ir viendo los riesgos, los riesgos. Luego he visto otro que se hablaba de que paralizaba los espermatozoides durante 48 horas, me parece, o algo así. Pero claro, están viendo los riesgos y no sale, no termina de salir, ¿no? Espérate, a ver si lo encuentro. A ver, no voy a dar mi opinión, voy a leer esto. Mira, no es artículo científico, es uno de estos que metes en Google, buscas y a ver lo que encuentras, ¿eh? Pero es lo que llega a la gente. La píldora femenina usa hormonas para alterar el ciclo menstrual y los esfuerzos históricos se han centrado en la hormona de la testosterona con respecto a la pastilla masculina. Según explican los expertos, el problema de estas píldoras es que tienen muchos efectos secundarios, como el aumento de peso, la depresión, el incremento de los niveles de colesterol, que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. La píldora femenina también acarrea efectos secundarios, incluyendo de la coagulación sanguínea, pero frente a la posibilidad de quedar embarazada en ausencia de un método, el cálculo de riesgo difiere. Sin embargo, han sido eficaces en muchos casos. Sí, que en uno no lo ponen por unos efectos secundarios que tienen el de las mujeres los mismos. O sea, los mismos, o sea, la enfermedad cardíaca, ¿no? Ese riesgo de trombos, a mujeres hipertensas, el de infarto, eh, Bueno, qué pero sí interesante salimos. lo de los métodos anticonceptivos, ¿no? Realmente yo creo que el despertar de las mujeres, ¿no? Nuestro despertar también va a ir fenomenal, están ahí, los podemos utilizar y utilizándolos sabiendo muy bien cómo estamos nosotras de salud, cuál es el método que mejor nos viene y luego también este despertar de que hay muchas otras maneras naturales que por lo menos, aunque no lo queramos utilizar como método anticonceptivo, sí como para conocer nuestros ciclos, ¿no? Que al final yo creemos y siempre hablamos de esto, ¿no? Que este quinto signo de salud femenina es reconocer nuestros ciclos, porque nuestros ciclos nos habla de nuestra salud, ¿no? O sea que esto es muy importante. Sí, sí que lo es. Bueno, yo creo que hemos contestado un poco sobre la anticoncepción masculina, antes que nos vamos a ir un momento a la educación, ¿vale? En tu opinión, ¿vale? Porque las matronas trabajáis todo el rato en educación sexual, ¿no? Y reproductiva para las mujeres. Además, tú eres sexóloga. Entonces, ¿qué falta en la adecuación sexual actual respecto a la anticoncepción desde la parte de educación? Yo creo que nos falta todo. Que las adolescentes que ahora me llegan a mí, ¿no? Esos 14, 15 años o 13 o tal, no tienen ni idea.
pero ni idea, solo tienen esa pastilla ahí y el condón, que además yo les doy mucha caña a ellas con esas adolescentes, pero del resto y de los pros y de los contras y tal, no tienen ni idea. No tienen ni idea un poco de sexualidad en general, pero anticonceptivos no hay. Yo el año pasado, creo que fue el año pasado, no el anterior, empecé a dar charlas en los institutos de educación sexual y cuando yo llegaba lo que era otra vez, ¿no? Otra vez desde el miedo, ¿no? Desde, os puede pasar eso, y fotos de gonorrea y de no sé qué. Y cuando yo le empezaba a hablar, ¿no? Desde la información, desde la salud, desde el placer de esa sexualidad, incluyendo estos anticonceptivos, que además en los institutos los llevo casi todos, flipaban. No conocían, pero es que los profes había muchos que no conocían esos métodos anticonceptivos. Entonces falta mucho, mucho, Hombre, mucho. mira, sí, la educación sexual es un tabú para muchas cosas. La educación sexual femenina, que además tiene que ver mucho con el reconocimiento de nuestros ciclos, esto es un súper tabú, ¿no? El reconocimiento Total. de nuestros ciclos propiamente por nosotros y a nivel social, ¿no? Esto es una de las cosas más importantes para también conocer nuestra sexualidad, ¿no? Así que... Venga, Sí, vamos pero con la falta un accesibilidad. poquito. En muchos lugares del mundo el acceso al anticonceptivo es limitado. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta accesibilidad? ¿No? Porque nosotros, vale, vivimos en España, parece que es fácil, lo que nos falta quizás es información, ¿no? Y entenderlo, pero relativamente es fácil. Pero bueno, abriendo un poquito la mira, ¿no? En otros países, en otros países del mundo, no tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Yo conozco, no sé, es como, ¿no? ¿Qué hacemos con el hambre? En general, es súper difícil. Yo conozco compañeras que se han ido de cooperación y sí que hacen como campañas de métodos anticonceptivos a largo plazo, como que venga, en estos 3 años estás, por ejemplo, o 5 o en 3 meses, y luego hacemos otra campaña, pero es súper difícil. El acceso a todos los métodos anticonceptivos no es nada fácil, pero es que aquí tampoco. Aquí parece que sí, que todo es fácil y tal, y por ejemplo hay muchas comunidades autónomas que el DIU, el implante, no es gratuito o es gratuito para algunos sectores de la población que dicen sectores de riesgo, pero es que riesgo, cualquier mujer que no quiera un embarazo y que pueda quedarse embarazada es una población de riesgo, ¿no? Y no lo es. Y por ejemplo, el condón femenino, yo cuando fui a dar los talleres, no había en las farmacias. No había, estamos en España, estamos en Mallorca, ¿no? Un lugar desarrollado, no había, tuve que pedirlo y encima me daban los tres que pedí, digo, no, quedaros con dos por si vienen a buscar después de este taller, pero no es tan accesible como pensamos. Fíjate, Hay, yo hay pensaba que métodos, sí y ya me acabas de decir tú que no. hay métodos que no, y el tema de condón, el condón es súper barato, el condón femenino no es tan barato. Mm. Pero, ojo, ¿no? Esos institutos, esas universidades, esos centros de salud, ¿no? Eso gratuito, no estaría mal, tampoco, en Amiga, ¿qué realidad. consejo nos le darías a los jóvenes o no tan jóvenes sobre la anticoncepción? Un consejo. Que pregunten, que se asesoren bien, que busquen a estas matronas que hace falta en cada centro de salud para hablar de estas cositas, que no hace falta salir de la consulta con un método anticonceptivo elegido, que lo podemos pensar en casa o podemos volver a pedir una cita para que me lo vuelva a explicar, ¿vale? Con sus pros y con sus contras dentro de mi, de mi momento, de mi etapa, de mi salud y de cómo estoy. Es súper importante que no elijamos un método porque a mi amiga o a mi amigo le ha ido bien porque cada una tenemos el nuestro. Y así sí. Y Ángela, pregunta desde lo personal, ¿vale? Sí. Hemos hecho desde lo profesional este consejo a las mujeres y desde lo personal. Y última pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que te has parado tú a pensar en tu salud femenina? Ay, bueno, es que hice un cursito el año pasado, esos cuerpos femeninos, que de ahí me lo pienso mucho, pero antes poquito, poquito. Íbamos ahí con la vida a cuidar, ¿no? A los peques, que yo tengo dos, a dos peques, la familia, el trabajo y tal, y no lo asumes. Pero desde septiembre del año pasado, Un cambio que paro. hayas hecho en ti, que nos Paro, quieras me compartir. cuido más, muchísimo más.
y miro más mi salud mental y física, pero sin duda. Ujú. Total, Bueno, doy las mujeres, gracias. gracias a ti, Ángela, por compartir tu sabiduría, por compartir desde tu lugar profesional, desde la parte de las matronas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la anticoncepción. Es importante que sepamos, como el lema, ¿no? De poder tener la información para poder elegir, que hay métodos anticonceptivos como para todo como tipo de mujeres que hay, ¿no? Y que uno de los referentes a los que debemos acercarnos para que nos ponga sobre la mesa todo este tipo de nuestras matronas. Las matronas son un referente, ¿no? Para este tipo de acompañamiento. Y bueno, pues daros las gracias por estar en este podcast. Ángela, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras y ponernos sobre la mesa la anticoncepción para las mujeres. Y os esperamos en los siguientes episodios de Tu Salud Femenina. Si os ha gustado, déjanos un like, déjanos algún comentario, que Ángela seguro que nos lo contestará. Y Sí, seguimos, mujeres, cuidando nuestra salud femenina. adiós, guapa.